Bienvenidos a un nuevo tutorial de fotógrafodigital.com en el que vamos a ver cómo es posible utilizar la potencia de la herramienta de disminución de ruido de cámara RAW, pero aplicada de manera selectiva para no perder ni un ápice del enfoque en las zonas de la imagen que no tienen ruido. La técnica que vamos a ver en este tutorial solo se puede aplicar a partir de la versión de Photoshop CC o versiones posteriores, ya que vamos a utilizar el filtro de cámara RAW que no existía en versiones previas. Veréis, si venimos aquí a filtro, vamos a encontrarnos con que uno de los posibles filtros que nos ofrece es el filtro de cámara RAW. Si disponéis de Photoshop CC o CC 2014 o versiones posteriores, lo tendréis, de lo contrario ese filtro no está disponible. En este tutorial vamos a utilizar también las máscaras de luminancia para seleccionar las zonas de la imagen donde queremos que se aplique la reducción de ruido sin afectar al resto de la imagen. Y dicho esto, vamos a ver de qué estamos hablando. Veréis, si tenemos una imagen como esta que tengo aquí en pantalla que estamos viendo en Adobe Bridge, vamos a abrirla en Cámara RAW. Aquí la tengo. Vamos a ver que en las zonas oscuras de la imagen tenemos ruido. El ruido siempre se aprecia o se aprecia mucho más en las zonas oscuras. En las zonas claras, veréis, aquí hay bastante ruido digital y sin embargo en estas zonas que están más iluminadas el ruido disminuye o no se aprecia apenas. Esto desde Cámara RAW se elimina con mucha facilidad, también desde Lightroom por supuesto. Si nos venimos aquí a la pestaña de detalle y aplicamos la luminancia en reducción de ruido, pues reducimos el ruido de luminancia y veis que el granulado ha desaparecido en gran medida y a lo mejor pues hay que también aplicar un poquito más de color que afecta al ruido de crominancia y al final conseguiremos que haya desaparecido el ruido en las zonas más oscuras de la imagen. Sin embargo, esto tiene una problemática. Veréis, vamos a ver aquí la visión comparada de antes y después de aplicar el filtro y ahora si veis esta zona de la imagen y esta, aquí la disminución del ruido, se ve que aquí hay mucho ruido y aquí no lo hay, pero si nos vamos a la zona clara vemos que aquí había mucha más textura y aquí esa textura ha desaparecido. Pues lo que vamos a ver es cómo evitar esto directamente en Photoshop y utilizando el filtro de Cámara RAW. Tenemos aquí abierta en Photoshop la misma imagen y vamos a proceder de la siguiente manera. Lo primero que voy a hacer es ponerme encima de la capa de fondo y con el botón derecho del ratón ver las opciones que tengo y una de ellas es convertir en objeto inteligente, que la voy a seleccionar. Así que convierto la capa de fondo en un objeto inteligente. Ya lo es, ahora lo veis por este simbolito que aparece aquí. Y una vez que ya es un objeto inteligente le voy a aplicar el filtro, que va a ser un filtro inteligente también. Me vengo aquí a filtro y escojo el filtro de Cámara RAW. Al hacerlo se me abre Cámara RAW como si lo hubiéramos abierto desde Bridge, es lo mismo, exactamente lo mismo. Como ya hemos visto antes los valores que me convenía aplicar, me voy a ir directamente a la pestaña de detalle, ya sé que me conviene aplicar un nivel de luminancia de cercano al 50 y en color un 25. Con esto he conseguido, vamos a verlo en grande, que desaparezca el ruido de luminancia y de crominancia y esta zona de aquí ya no tiene ruido, como si lo tenía. Aquí veis cómo era el antes, vamos a verlo un poco más grande, un poco más grande. Aquí hay bastante ruido, aquí ese ruido no se aprecia. Pues entonces vamos a aceptar y se aplica a la fotografía. Lo que ocurre es que ahora mismo se ha aplicado a toda la fotografía, es decir, estas zonas de aquí claras han perdido también su textura, como podríamos ver, quizá a través del vídeo es un poquito más difícil verlo, pero bueno, quizá, a ver, si hago no visible el filtro inteligente, veis cómo se ha perdido bastante la textura, veis toda esta zona de aquí, que es granulosa, cuando le aplico el filtro, esa granulosidad desaparece. Bueno, pues ahora es cuando vamos a utilizar la selección de la máscara de luminancia
para bloquear las zonas claras y aplicar el filtro solamente a las zonas oscuras. ¿Cómo se hace eso? Lo primero que tengo que hacer para hacer una máscara de luminancia es venirme a la paleta de canales. Y en la paleta de canales, con la tecla Control apretada, veis que de repente el cursor se me convierte en un símbolo de una manita con un cuadrado. Pulso encima del canal compuesto de RGB y ya me ha salido aquí una selección. Esta selección es la de las zonas más luminosas de la fotografía y yo quiero justo lo contrario. Así que lo primero que voy a hacer es pulsar Control mayúsculas y la letra I de invertir, para invertir esa máscara. Y ahora voy a ir reduciendo la zona que queda seleccionada. ¿Cómo se hace eso? Pues es un procedimiento sencillo, pero que tenéis que aprender. Voy a pulsar la tecla Control y la tecla Alt al mismo tiempo y las dejo pulsadas, y ahora me voy a poner nuevamente encima del canal compuesto de RGB y voy a presionar una vez más. Y veis que la máscara ha cambiado y sin soltar esas teclas voy a presionar otra vez y otra vez y otra vez y veo cómo se van reduciendo las zonas que quedan seleccionadas. Voy a hacerlo una vez más y una vez más y una vez más aún, y ahora ya veo visualmente que tengo seleccionado todas las zonas oscuras, pero sin embargo las zonas claras no están seleccionadas. Así que es el momento de crear aquí un canal alfa. Para eso vengo a este icono, lo pulso y se me crea aquí el alfa 1. Voy a deseleccionar esto con control D, deselecciono, y voy a hacer visible este canal. Veis cómo es la selección que me ha hecho. Voy a trabajar sobre ella un poco simplemente con niveles, así que con control L, abro el cuadro de diálogo de niveles y voy a hacer un poco más blancos los blancos, llevándome este deslizador hacia aquí. Voy a aumentar un poquito el contraste y hacer los negros un poquito más negros. Ya está. Le doy a OK y tengo una máscara bastante buena para aplicar el filtro de ruido solamente a las zonas que eran oscuras. Así que ahora lo que voy a hacer es seleccionar toda esta imagen con control A selecciono todo, control C lo copio y me vuelvo a la paleta de capas. Ya está, estoy en la paleta de capas. Me voy a poner encima de la máscara de capas que incorpora el filtro inteligente. Aquí estoy. La voy a hacer visible. ¿Cómo? Pues pulso la tecla Alt y pincho encima de ella y ya es visible. Y ahora lo que voy a hacer es control V y se pega aquí la selección que habíamos hecho y que habíamos convertido en una máscara. Bueno, pues ahora voy a pulsar nuevamente Alt y pincho encima para que ya no se haga visible. Ahora ya nuestra disminución de ruido está aplicada solo a las zonas oscuras, porque esta máscara de capa filtra el resto de las zonas. Vamos a verlo en grande. Esta es la visión al 100%. Vemos que estas zonas, vamos a verlo al 200% incluso, estas zonas granulosas que habíamos visto antes están respetadas, tienen su granulosidad y sin embargo la zona oscura sigue estando con ruido porque sencillamente estoy haciendo no visible el filtro de Camera Raw, así que voy a pulsar encima. Ya se hace visible su efecto y ahora lo veis, esta zona ha perdido el ruido mientras que el resto de las zonas siguen teniendo toda la definición, todo el enfoque, no han perdido nada con la aplicación. Es decir, hemos hecho una aplicación selectiva de una manera bastante eficiente, que ocupa muy poco, no hemos tenido que duplicar capas ni hacer nada que le dé peso a la imagen y sin embargo tenemos el efecto conseguido. Espero que esto os resulte de utilidad.